Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos con todo el bagaje de sesiones clínicas que aporta Simplicep. Creo que es un valor añadido, no solo para los alumnos, sino para que las personas en general y todas las personas que sientan interés por las temáticas que proponemos puedan acercarse un poquito a la parte de la información, a la parte de la formación, pero sobre todo para que puedan también cubrir esos intereses que tenemos todos en nuestro día a día, ¿no? Eh, yo voy a hablar sobre desmitificando el sexo, sumando la diversidad a una de las tres áreas que menos se tienen abordadas dentro de la sexología, pero que actualmente, gracias a las nuevas formas de relación, podemos acompañar desde la sensualidad, la sexualidad y el erotismo. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy, porque no todas las personas que estáis aquí tenéis por qué saber quién soy. Yo soy Zoraida Granados Palma, soy psicóloga, soy sexóloga y terapeuta de pareja, pero además tengo formación en psicopedagogía, por lo que trabajo pues, desde necesidades educativas especiales, atención temprana, como por ejemplo los trastornos de aprendizaje. Soy terapeuta de familia, entonces tengo ese bagaje de poder también acompañar a las familias de las demandas en cualquier área. Y estoy ahora en el proceso de acompañar desde la terapia breve, pues tanto la parte de psicooncología como el acompañamiento al final de la vida y la muerte. Eh, Hay un bagaje importante respecto a la necesidad de la sexología y es que, como muchos de los alumnos y las alumnas que están aquí de ISEB y a todo el público en general, no es raro decir que la sexualidad, pero sobre todo el sexo, todavía está rodeado de muchos tabús, desinformación, pero sobre todo ideas preconcebidas que lo que dificultan es la búsqueda del placer con información, pero sobre todo sin riesgos innecesarios si la persona no lo desea. Todo este bagaje mío se centra en unas áreas de especialidad. Yo empecé y tengo el gran honor de decir que soy exalumna del ISEP y empecé con el posgrado de psicooncología en Barcelona. Y me he ido formando a medida que he visto mis necesidades curriculares y formativas, pero sobre todo para poder informar, asesorar y acompañar las demandas diarias de mis pacientes, de mis parejas y de mis familias. Y es que siempre estamos buscando los psicólogos y las psicólogas una parte de cubrir esas necesidades y esas demandas, pero sobre todo bajo mi forma de ver, desde cubrir espacios, cubrir demandas, pero sobre todo cubrir información. A pesar de que vivimos en la era de las tecnologías de la relación y la información, siguen habiendo muchos mitos. Y sobre todo cuando entramos en San Google o en Doctor Google y la gente viene muy asustada, con mucho nivel de malestar y sobre todo mucha intensidad o desbordamiento emocional. Y una de nuestra labor es que desde, como por ejemplo el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, donde soy asesora de la Junta, o coordino el grupo de sexualidad en la sede de Castellón, poder acompañar también a los profesionales para encauzar las demandas, no siempre desde la inseguridad, que muchas veces es lo que tenemos, ¿no? Y por eso no acabamos nunca de formarnos, además de que es una herramienta muy importante para tampoco confiarnos, eh, abordar los aspectos que menos tenemos claros. Y sobre todo es cómo trabajar realmente en sesión, que muchas veces nos quedamos en mucha teoría y realmente lo que necesitamos en el abordaje son herramientas prácticas. Una, que solventen las dificultades de las personas y dos, tampoco ir de caballero o caballera de brillante armadura cuando tenemos que ser responsables y de redirigir la acción a que las personas sean responsables de su vida. ¿Por qué? Porque si no, como en sexualidad, como en todas las áreas de la vida, infantilizamos y quitamos el poder de tomar las decisiones en tiempo y en los momentos que la persona lo considere y no con nuestro poder psicológico que dificulta que la persona tome las decisiones por la presión posible del profesional y no tanto por su necesidad de cambio, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar ese aspecto. Abordo también la parte de discapacidad y es que estoy en la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad y llevo la parte de Levante. La zona de Levante significa Comunidad Valenciana y Murcia. Entonces las demandas que acuden de personas con discapacidad familiares o allegados las abordo yo y las acompaño yo desde la asociación.
Soy vocal del área de diversidad, sexualidad y afectos en la AES, que es la Asociación de Especialistas en Sexología. Ambas asociaciones están dentro de la FES, que es la Federación Estatal de Especialistas en Sexología, y primicia, el 20 y 21 de noviembre de 2025 será el Congreso en Madrid, al que todos y todas estáis invitados. Y saldrá toda la publicidad en medios y páginas afines. También estoy, como soy psicopedagoga, aquí en Castellón en la universidad, los sábados hago de psicóloga y hago escuela de padres en la Asociación de Altas Capacidades de Castellón, así como psicóloga y sexóloga y terapeutas de pareja, además de docente en la Asociación Alcer Castalia, que es de enfermedad renal, tanto para sus parejas como para las personas enfermas y allegados. Y soy miembro de la plataforma LGTBIQA+, de aquí de Castellón. ¿Todo esto por qué? Pues porque una de mi labor principal, no solo aquí en mi gabinete, sino también en la oficina Orienta. En la oficina Orienta tengo la suerte de compartir eh, con un equipo excepcional de profesionales, que además son compañeros y compañeras, la labor de acompañar desde la Ley de Igualdad de Personas LGTBI, desde de aquí de la Generalitat Valenciana, a las personas de la comunidad LGTBIQA+, a sus familiares y allegados. ¿Por qué? Porque no siempre se puede llegar desde las grandes ciudades al ámbito social, al rural y al cultural, pero sobre todo a las áreas laboral, sanitaria y educativa, que a veces no hay un establecimiento de red de readers. Os dejo aquí la información para que la tengáis luego en el vídeo. Hacemos tanto acompañamiento con la trabajadora social, somos un equipo de 3 psicólogos que hacemos la información, asesoramiento y acompañamiento psicológico a las personas de la comunidad, pero a todas las personas. Y tener en cuenta que hay varias letras que son siempre las más invisibilizadas, que puede ser la B de bisexualidad, puede ser la I de intersexualidad o la T de personas trans, ¿no? Y tener en cuenta que todavía, con la normativa vigente que tenemos, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel estatal, hay muchos vacíos donde las personas pueden sufrir tanto delitos de odio como agresiones y violencia. Y para eso están estos recursos, como todos los que podamos disponer. Os he dejado ahí uno de ellos, ¿vale? La oficina Orienta. Es un servicio gratuito, por lo que todas las personas pueden acudir. Entonces se hace la información y acogida, la atención social, el asesoramiento psicológico. Tenemos un técnico jurídico que hace el asesoramiento legal y jurídico. Hacemos la atención a infancia y adolescencia, así como sus familias, la orientación laboral, la orientación educativa con el protocolo trans, por ejemplo, en los centros educativos, el asesoramiento a personas LGTBI, inmigrantes y personas beneficiarias o solicitantes de protección internacional, atención a ayuda a personas víctimas de violencia intragénero, atención y ayuda a víctimas de discriminación y delitos de odio por LGTBI-fobia, y tenemos varios grupos de ayuda, entre ellos el de adolescentes, jóvenes, familias, el de adultos, que es de mayores de 30 años, y personas migrantes. Todo esto hace que, como veáis, tengo muchos frentes abiertos, tengo muchas herramientas para apostar por la sexología como herramienta de cambio, y por eso siempre hablo de la sexualidad hoy. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque considero que tener formación especializada es una herramienta en sí misma. Uno, como bagaje individual, porque nos transforma, nos hace cambiar, nos hace tener nuevas sensaciones, nuevas formas de ver la vida, nuevas perspectivas, pero sobre todo porque nos enriquece. Y eso supone que nos nutre, no solo de conocimiento, sino también de experiencia. Y facilita que podamos también tener nuevas visiones, nuevas formas de afrontar las dificultades del día a día, los problemas que nos surgen, pero también no ser solo ONGs con patas, que a veces nos pasa a los profesionales de la psicología, que siempre queremos ayudar a los demás y es vocacional, igual que las ciencias de la salud y las ciencias de la educación son vocacionales, igual que todas las profesiones y oficios, pero hay una parte de la sexología que, ya que las personas tienen el espacio ahora de compartirlo más, parece que siempre somos las personas que están esperando a todo el mundo para hablar, ¿no? Y más, como veréis, porque una de las herramientas que más utilizo es el humor. Y dos, porque siempre voy cargada con mis juguetes sexuales o eróticos. Entonces, soy blanco, sobre todo en fechas navideñas y celebraciones familiares o de amistades. Entonces, os voy a explicar ahora, porque entiendo la sexualidad no solo como prácticas sexuales y el Kama Sutra, sino porque considero que la formación especializada como la que aporta ISEP, o que conozco afortunadamente a muchos de los compañeros y compañeras, eh, es una herramienta en sí misma. Y es porque eh, supone
una cosa importante, y es que conecta a las personas con su sistema. Y su sistema es el nervio vago. Y es una forma de trasladar al cuerpo esas sensaciones, como por ejemplo cuando conocemos a alguien nuevo, ¿no? Esa sensación en el cuerpo, el impacto que ha tenido, si nos ha caído bien, regular o no tan bien, y si eso se guarda en la memoria. Facilita mucho lo que es la sensación de relajación y de confianza. Y si esa sensación no es instintiva y no es automática, esa persona nos genera desconfianza. Por tanto, nunca estaremos en la sensación de espacio seguro o espacio donde poder compartir temas íntimos, ¿no? Cuando le explico esto a mis alumnos, siempre se sorprenden. Y es que no podemos estar en circunstancia de miedo y pretender que nuestros pacientes y nuestras parejas sientan placer. Porque si estás sintiendo miedo, no estás sintiendo placer, a no ser que estés en un contexto BDSM, por ejemplo, donde los límites están previamente establecidos y tú puedes acompañar eso sabiendo o sin conocer lo que se va a anticipar, pero con unos consentimientos previos. Estamos hablando en situaciones sin ese contexto y sin esos parámetros. Entonces, en contexto frecuente de nuestro día a día, si tú estás en situación con el simpático activado, como lucha-huida, evidentemente no tendrás ganas de acercamiento, ni que tu pareja te diga, cariño, vamos a tener sexo, o te haga un gesto y tú automáticamente consideres que ya es sexo, ¿no? No hay unas palabras mágicas para activarlo, pero sí que hay, podemos activar nuestro sistema de repertorio. Y ese repertorio es al que yo siempre llamo imaginario erótico, es decir, lo que podemos rescatar para que una situación la podamos favorecer. Es decir, cuando estamos nerviosos, pensamos en situaciones de calma o elementos que nos cambian el estado emocional cuando estamos en un estado bajo o en un estado muy alto para regularlo a la baja. ¿Eso que facilita? Que ese nivel de huida y lucha, si valoramos todas las variables, no nos quedemos congelados y no permanezcamos mucho tiempo en estado de alerta, porque nuestro sistema se colapsa. Y al colapsarse no vemos las oportunidades tanto de poder huir con garantías, ni de bajar las revoluciones de nuestro cuerpo para conectar con el cuerpo. Entonces, necesitamos que nuestro sistema, tanto el de alerta como el de excitación, estén siempre en un estado más o menos homogéneo. Porque si no, como se suele decir, estamos siempre en alerta o estamos en letargia, estamos en una situación donde no somos conscientes de lo que pasa. Y hay mucha gente que me dice en sesión, pasan las semanas y pasan los meses y no me doy cuenta. O estoy tan activo durante el día que por la noche no puedo conciliar el sueño. Imaginaos cuando su pareja o esa persona hace una iniciativa que no preliminares, ni acercamiento, por favor, los preliminares es como un prelavado, hay que tenerlo en cuenta, desactiva toda la parte erótica, festiva y todo el componente que sea de acercamiento. Necesitamos que la persona esté en calma y esté sobre todo receptiva. Como dice la compañera Bason, que es uno de los sistemas explicativos para los trastornos de la respuesta sexual. Por tanto, como os decía, no hay preliminares y luego hay sexo con penetración, porque entonces activa unos mecanismos que es huida, no queremos estar en ese espacio, queremos evitar eso. Y es cuando posiblemente si no nos apetece, ponemos excusas, decimos que no. Y al final la otra persona también se cansa de que siempre recibir un no. Porque pocas veces se ha pasado de un no a un sí, se puede pasar de un no a un quizás. Y eso es una de las herramientas terapéuticas que tenemos que manejar y ajustar las demandas a lo que precisa cada persona. No solo a escuchar y atender a lo que demanda, sino devolver las palabras para que tengan sentido y tengan un impacto en el darse cuenta. Hay una palabra que para mí siempre me hace mucha gracia cuando los compañeros y compañeras y los alumnos en general me dicen, sí, es que no tiene líbido. Líbido, si es como mi compañera Valeritaso siempre dice, es que si estás lívido, normal que no tengas deseo, porque es que estás muerto, ¿no? Lívido con acento significa estar muerto, ¿no? Que tu encefalograma y tu cuerpo no están ya en sus máximas facultades, sino que lívido sin acento es el deseo, ¿no? La excitación, la atracción. No hablo tampoco nunca de disfunciones sexuales y es una lucha constante
porque disfunciones sexuales nos viene del DSM-5 o del DSM-4-TR, los que estemos aquí de antes. Y es que este término patologiza y medicaliza mucho una posible situación, que puede ser fortuita, por ejemplo, un diagnóstico de una nueva enfermedad, puede ser causal en esta circunstancia, o porque hemos ido de fiesta y estamos con la bajada de, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que inicialmente activa, pero luego es un depresor, por tanto, todo lo que sube baja y por tanto puede bajar tanto el deseo como la erección y la excitación. O puede ser algo esporádico, en una situación fortuita, en algo que no pensaba que iba a llegar. O sea, a lo mejor tengo una dificultad en una de las fases de la respuesta sexual. Eso no significa que en todas las áreas de la vida. Otra cosa es la interpretación que hago yo de ello y si considero y me genera tanto malestar que bloquea cualquier respuesta alternativa para mejorar esa respuesta. Pero sí que hay que tener en cuenta que los sexólogos y terapeutas de pareja lo que sí que hacemos es una valoración psicológica y sexológica. Y la hacemos compuesta por muchísimas variables, pero una de ellas es preguntar no solo las prácticas sexuales y las posturas y el Kama Sutra, sino qué les está pasando por la cabeza antes de iniciar una acción. Y yo creo que esa es la clave de que no todos los modelos completan. Y es que no todo es cognitivo, no todo es emocional, no todo es psicológico, pero tampoco todo es fisiológico o médico. Entonces tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar y saber derivar. Es un gran arte saber derivar y poder hacer un buen acompañamiento de esa derivación para que la persona no se sienta sola, ni dejada de lado, ni abandonada, y acompañar a los profesionales de ginecología, obstetricia, urología o fisioterapia de suelo pélvico. Tenemos que trabajar unidos porque yo no puedo abordar desde la sexología todas las áreas, aunque sea solo componente psicólogo, tenemos que descartar que hay una patología o una enfermedad o un trastorno previo o que sea concomitante, como por ejemplo los efectos secundarios de una medicación o solo psicofármacos, por ejemplo, para un trastorno de ansiedad. Hay que descartarlo, porque si no la persona estará como la imagen. Su cuerpo dirá una cosa, su corazón dirá otra, y su respuesta respecto al deseo, la excitación o la posibilidad de llegar al orgasmo no serán necesarias o serán dificultosas. Entonces, la formación especializada como herramienta en sí es un proceso de diversidad. Y hablo de diversidad porque no todas las personas llegamos a la formación igual, no todas las personas llegamos con la misma mochila o las oportunidades, ¿no? O los privilegios de poder estudiar. Y las personas que llegamos a ello a veces nos dificulta la mochila que llevamos previa. Puede ser desde una religión específica, una educación muy religiosa o estricta, unos padres que no han tenido en cuenta esas variables. Por ejemplo, había una señora que me dijo, yo sé que había algo peligroso en la tele cuando mis padres cambiaban de canal, ¿no? Entonces es como y dice, y yo hacía lo mismo con mis hijos hasta que me di cuenta que eso no ayudaba, sino que lo que hacía era que mis hijos no me preguntaran. Y cuando ya había pasado algo, era cuando me lo preguntaban y había que ir de bombero a bombera, ¿no? Entonces, la diversidad nos permite darnos cuenta de que las diferencias nos unen y que las diferencias nos hacen únicos. Por eso siempre parto de la diversidad. Siempre parto de que no hay discapacidades, sino diferentes capacidades. Eso hace que las personas no seamos objetos con objetivos para conseguir la normalidad o la heteronormatividad, ¿no? Y no haya un examen para decir si eres normativo, para si eres diferente, si eres raro o rara o si eres, ¿no? Sino que todas las personas tenemos que tener una cabida. Y ese tipo de diversidades a veces es por el mero hecho de haber sido educado o educado en una cultura con unas características sexuales, ¿no? Tener en cuenta la variable, la biología, pero sobre todo la parte de la genética, tener una capacidad o una funcionalidad. Hay veces que las corporalidades y los cuerpos no son perfectos, pero ¿cuál es el problema de que no sean perfectos? Siempre lo digo, si fuéramos iguales todos, nos encenderían por la mañana y por la noche, antes de que se agotara la batería, nos desenchufarían de la corriente. ¿Qué diversión habría en la diversidad? En ser diferentes. Seríamos todos homogéneos, ¿no? Pero nadie sería único. Nadie se diferenciaría del resto por sus características. Entonces, eso lo tenemos que acompañar, pero tenemos que cultivar como padres, madres, tíos, ¿no? Pero también como profesionales, para que nuestros peques y nuestros adolescentes sepan que ser diferente no es malo. Ser diferente no es un producto. Ser diferente no significa que me tengo que ser igual a los demás para que me acepten.
¿no? Sino que debo ser único para que eso me acerque a otras personas únicas y especiales. Yo abordo siempre 3 espacios y es porque, como habéis visto, una de las áreas que más trabajo es la diversidad sexual, pero la diversidad sexual no existiría si no existieran los derechos sexuales y reproductivos. Y no existiría si no hubiera una creencia o un constructo que sería el yo, que sería la identidad. Y sobre todo, a quién dirijo mi deseo o hacia qué persona me suscita deseo, ¿no? Que sería la parte de orientación, independientemente de las etiquetas. Tener en cuenta que estas etiquetas, y siempre lo digo, son etiquetas que han generado las personas y las personas profesionales, ¿no? Y muchas de ellas, el tanto ámbito, eran hombres y siguen siendo hombres en muchas áreas, que han diagnosticado desde su heterosexualidad, ¿no? Que el resto tiene que hacer como un examen de lo que no es ser heterosexual, ¿no? Pero previo tienes que ser y demostrar que no eres heterosexual. Entonces ya continúas con las etiquetas. ¿Qué pasa? Etiquetar tantas etiquetas y poner tantas etiquetas sobre una persona, por ejemplo, imaginaos, una persona pequeñita que nace con una posible diferente capacidad, ¿no? Que puede ser que una de sus manos tenga diferente tamaño o diferente movilidad. Eso va a repercutir, si no tiene un acompañamiento de atención temprana y no hay un diagnóstico precoz, en que pueda dificultar algunas acciones de su vida diaria. Estamos hablando de un componente físico, pero puede tener mucho impacto, no solo en la adolescencia, sino en la edad adulta, pero sobre todo en su calidad de vida. Si además esa mano es la mano dominante, por ejemplo la mano derecha, tendrá una serie de necesidades para fortalecer, ¿no? Pues pasa lo mismo con la parte de la sexualidad. Nadie tiene la genitalidad igual, ni sus gónadas son iguales, ni el desarrollo es igual. ¿Qué pasa? Que los referentes que tenemos en la tele, en la radio, en la prensa, ¿sí? En los anuncios, pero sobre todo en las redes sociales, que digo yo, supone que todos nos cortan por los mismos patrones. Pero ¿quién de los que estamos aquí cumple esos patrones? De hecho, yo me alegro de no cumplir esos patrones, porque significa que soy diferente. Pero soy diferente porque yo he elegido ser diferente, no porque nadie me ha puesto etiquetas para que yo sea diferente. Eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar. ¿Para qué? Para que esa diversidad comunitaria, esas diversidades por cultura, no sea una etiqueta como persona inmigrante. Persona inmigrante es un adjetivo descalificativo, ¿sí? Y tiene una base histórica. Pero decir que es una persona migrante, ¿qué persona de nosotros no ha sido migrante una vez en su vida? ¿O qué persona o su familia, ¿no? O su historia familiar o su árbol genealógico no ha sido una persona migrante? Todas las personas, eh, bajo el prisma de vivir en el polo norte, ¿no? O en el polo sur del hemisferio, supone que la raza es un impedimento, ¿no? Pero también puede ser un impedimento ser queer, en ciertos países, aunque estemos en Europa, ¿no? O en Latinoamérica, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia, ¿no? ¿Qué significa? Pues que cada etiqueta supone unos privilegios, pero también unas carencias y unas dificultades, sobre todo si esa etiqueta, por ejemplo, es VIH y o SIDA. ¿Qué supone eso? Que las personas te van a ver de forma diferente, te van a tratar de forma diferente, pero sobre todo se van a relacionar contigo desde qué? Posiblemente desde el miedo o la desconfianza, cuando antes te habían tratado sin tener en cuenta esa variable, ¿no? Y eso se llama discriminación, ¿no? O xerofobia. Y hay que tenerlo en cuenta. Ser joven también es una dificultad, porque el mundo está basado en los adultos. Y ser mujer, imaginaos con la interseccionalidad de ser mujer, ¿no? De otra cultura, con otro idioma, persona migrante, racializada, y que además te diga que es bisexual, ¿no? En este momento está con una pareja chico, pero no tiene ningún inconveniente en tener pareja chico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que todas esas variables forman la persona y condicionan si unas son más tenidas en cuenta, más aceptadas socialmente o más acompañadas o menos y dificultan que esa persona pueda tener una calidad de vida, ¿no? Ya no digamos, por ejemplo, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas, entre otras, ¿no? Que hay una diversidad biológica que es la base de lo que se espera de nosotros y a veces no cumplimos esas expectativas. Y es un problema, porque la edad, el edadismo, supone rescindir de derechos a las personas mayores, cuando son una fuente de información y de aprendizaje muy grande y que es un banco riquísimo de oportunidades para
aprender de ellos, compartir con ellos y sobre todo vivir la vida, ¿no? Aprovecharla. Por situaciones de salud, a veces son sobrevenidas y a veces son heredadas, o las propias discapacidades que tenemos todos, ¿no? Todos tenemos una serie de capacidades limitadas por H o por B. ¿Sí? Hasta aquí espero que entendáis que la diversidad es una variable que hay que tener en cuenta. Y es porque no podemos atender a nuestras parejas, ni a nuestros pacientes, ni a nuestras familias, ni a todas las personas que intentemos acompañar de la misma manera, porque por el profesional considere que es lo más cómodo tener, por ejemplo, una entrevista estructurada. A ti te puede dar seguridad, pero a la persona le estás generando un vacío y una distancia que no facilita el rapport o el vínculo terapéutico. Y lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que hablar de personas a personas. Y estos serían, por ejemplo, los dos sistemas. El de privilegios, que sería Polo Norte, y el opresivo, o la resistencia, que sería el Polo Sur, ¿no? Y que dificulta estos ejes que perpetúan la desigualdad, ¿no? Y que unos suponen dominación y privilegios, como es ser hombre heterosexual, raza blanca, con capacidades intactas, joven, cisgénero, clase social alta y con estudios, ¿no? Sería el top ten, ¿no? Vale, y si a esa variable le pones mujer heterosexual, raza blanca, capacitada, joven, cisgénero, clase alta, social y con estudios, también hay diferencias y solo hemos cambiado una variable. Imaginaos cuando estamos en la parte de abajo, mujer, lesbiana, gay, bisexual, ¿no? De raza negra, discapacitada, anciana, transgénero, clase social baja y sin estudios, ¿sí? No solo la discapacidad física, que suele ser la que la gente piensa más y es más rápida de ver y es más facilitadora de opciones, ¿no? O de apoyos. Pero aún así, todos hemos sufrido, por ejemplo, ir por la calle y en la acera y ver que hay un agujero o no hay una rampa adaptada o hay una dificultad para un paso de peatones. Ya no digamos para el acceso a los espacios públicos, ¿no? O incluso a nuestro domicilio. Pues imaginaos tener todas esas variables y que la única que cambie es el tipo de discapacidad, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que pretendo? Que todos y todas os deis cuenta de que una variable puede cambiar la calidad de vida de una persona. Y a veces esa variable solo es el sexo o la orientación o la identidad. Y eso no tiene por qué repercutir, ¿no? Sí, viviríamos en un país maravilloso, pero tenemos que reivindicar nuestros derechos y apoyar que, sobre todo la inclusión. La parte de incluir no significa forzar los espacios, significa que todo el mundo tiene derecho por el mero hecho de ser persona. La parte de diversidad es lo que estamos reivindicando hasta ahora, que es ser diferente me hace único y ser diferente me hace aprender de los demás y que los demás aprendan de mí. Y en terapia es la base del cambio. Si tú te das cuenta de que tú puedes aportar y no eres una carga, algo negativo y algo que tiene que cambiar todo, por ejemplo en pareja, lo que estás aportando es darse cuenta a la otra persona de que de eso podemos sacar algo beneficioso, algo que sume en la relación y no algo que hay que restar y dejar de ser yo. El hecho del respeto, pero no comparto, son los primeros pasos para darse cuenta de que tenemos que hacer un cambio, pero no un cambio individual, sino un cambio de tú a tú, de que nos demos un espacio para darnos cuenta de que necesitamos cambiar para no seguir en los mismos patrones que nos dificultan relacionarnos bien, que nos dificultan comprendernos bien, pero sobre todo respetarnos bien. Hablando sobre sexualidad hoy como herramienta de cambio, para mí hay objetivos no solo a nivel terapéutico, sino a nivel de personas, de calidad humana, y es que la herramienta de la sexualidad y aparte de la formación en sexología, lo que aporta es un autoconocimiento propio. De hecho, si yo ahora os preguntara cuál es vuestra zona corporal más erótica, mucha gente diría que los genitales, pero tener en cuenta que hay muchas zonas erógenas, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú no conoces que te encanta que te rasquen aquí, no. Tú no tienes un proceso consciente de esa sensación corporal hasta que no sea de forma involuntaria, fortuita, por casualidad, en un juego o en unas risas o haciéndonos cosquillas, ¿no? Con amigos o con pareja. O puede que sea, por ejemplo, un tic, ¿no? De regulación.
tenía un hombre que cuando estaba muy nervioso hacía este gesto. Y era porque le recordaba el gesto que le hacía su madre cuando intentaba calmarlo, cuando venía, por ejemplo, a sus faldas, de mamá, me ha pasado esto y los amigos no me apuntan, ¿no? Entonces, era un gesto de ternura, un gesto de estoy aquí para ti y un gesto de acompañamiento, pero sobre todo de calma y regulación emocional. Y a veces el autoconocimiento de nuestro propio cuerpo es una herramienta en sí para poder acompañar mejor y hacer unas buenas preguntas, no desde te voy a hacer una entrevista clínica impresionante, sino de soy consciente de tus dificultades porque a lo mejor no tienes las palabras para expresármelo, ¿no? O no sabes en qué zona puede ser, pero a lo mejor te lo voy a acompañar de una imagen, te lo voy a acompañar de un gesto, te lo voy a acompañar de imagínate si tocaras cierta zona, ¿te gusta, no te gusta? ¿Te es agradable, te es desagradable, te es incómodo, ¿no? ¿Vale? Eso facilita no solo que la sexología es una ciencia, y lo reafirma y lo justifica, sino que la anatomía y fisiología son herramientas clave que todo profesional de la sexología debe manejar. Y es porque, como vimos, por ejemplo, con los compañeros de la sesión del sábado pasado, eh, debido a las diferencias culturales, no siempre sabemos de lo que estamos hablando. Ya no digamos con diferentes idiomas, sino que tenemos que cerciorar como profesionales de la sexología y terapeutas sexuales, evidentemente, y como cualquier profesional de la psicología, que estamos hablando lo mismo. Y muchas veces en sexología creemos que estamos entendiendo la información, pero nos tenemos que cerciorar de ello. Tenemos que preguntar de forma directa, de forma indirecta y de forma circular. Esas tres formas nos aseguran que estamos hablando de lo mismo y la persona se siente escuchada, comprendida y entendida. Y eso muchas veces es el éxito, no por nosotros mismos, sino que la persona facilita la información necesaria sin miedos e inseguridades o considerando que eso no es importante. Si establecemos una línea directa, podemos hacer una gran derivación, que es la clave. Sí, no podemos abordar el caso, porque no tenemos por qué saber todas las especialidades. Es un caso en el que no tenemos información, no pasa nada, nadie sabe. Yo muchas veces digo, lo siento, de esto no lo sé. Puedo buscarte información y puedo buscar el profesional, ¿no? Pero yo esto no lo puedo abordar. Más sinceridad que esa, imposible. Y luego, hacer una derivación supone conocer a la persona, supone saber qué está pidiéndote, saber ajustar esas necesidades a lo que el próximo profesional puede darle, ¿no? Y darle un listado de profesionales de garantías, donde, sobre todo que sea oportuno, porque si una persona viene con mucho malestar emocional y le deriváis, la persona puede sentirse no tenida en cuenta. Por tanto, llegará con un estado emocional de demanda muy negativo e incluso puede decir como no creo en los psicólogos, no creo en los sexólogos, ¿no? ¿Quién no lo habrá escuchado? Entonces, como supone un abordaje multidisciplinar, tenemos que saber si esa persona en la historia clínica o en anamnesis ya ha consultado o ha ido al médico de atención primaria, le han hecho análisis, ha ido a ginecología o obstetricia o ha ido a urología, ¿no? A mí todavía me cuesta que hombres se den cuenta de que existe un profesional cualificado que aborda los trastornos, las dificultades en el pene. Y el hombre del pito, que le suelo decir yo, es el urólogo o la uróloga, ¿no? Y todavía les llama la atención que no tengan que ir a ginecología. Y me pasa todavía con gente mayor. Entonces, imaginaos todavía la labor de divulgación y de información y asesoramiento que tenemos que hacer. Y otra de las labores principales del cambio, sobre todo cuando ves a los compañeros y compañeras, ¿no? Que le vas dando información, es que sus ideas se van desmitificando respecto a su país de origen, sus creencias, pero sobre todo sus referentes. Es como una explosión de múltiples perspectivas y los tabús relacionados con la sexualidad muchas veces cambian su perspectiva y sobre todo cambiarán su forma de hacer terapia. Entonces, ser conocedores de la importancia del contexto es clave, porque no es lo mismo que te formes en España que te formes aunque sea online, porque tú arrastras, ¿no? Y tienes una gran mochila de tu cultura. Pero también el hecho de haber sido privilegiado o privilegiada, de haber tenido cierta educación sexual integral o no haber tenido ninguna, o incluso condicionar mal el hecho, por ejemplo, de haber recibido una basada en ciertas características o ciertos contextos, ¿no? O hay una serie de referentes automáticos que es lo que os decía, ¿no? La parte de iniciativa, la parte de cómo es el sexo. Nosotros hablamos de sexología, no solo de prácticas sexuales.
Y es importante decirlo porque si no, solo nos dedicaríamos a ello, ¿no? Y la gente, como todavía pasa, te dice, pero yo no, practicamos, te lo enseño. No, si yo no quiero saber ningún tipo de información que no sea relevante a nivel terapéutico. Yo no necesito los hechos. Con que me lo digas, me lo creo. No necesito detalles de más mínimo, ¿no? Reíros, pero a veces se habla de ciertas situaciones muy incómodas y tenemos que saber salir de ellas, ¿no? Y una de ellas es que mucha gente me dice que cómo creo esa red de profesionales. Esa red de profesionales, a medida que tú vas avanzando en tus prácticas, en tu aprendizaje, pero sobre todo te vas relacionando en las áreas que a ti te gustaría o consideras que te sientes más cómodo o cómoda, y es una de las preguntas que siempre hago, ¿cuáles de las listas de elementos o personas o grupo de personas te gustaría trabajar? Hay gente que tiene muy claro que con niños y adolescentes no, y hay gente que es su fascinación, su pasión. Mi pasión son las personas, mi pasión es la sexología, mi pasión es la psicología, ¿no? De hecho, mi gabinete se llama Compasión, entre otras cosas, por eso, ¿no? Mi labor es dar a conocer que todos podemos mejorar. Ahora es cómo. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y muchas veces, a veces solo hace falta información. Es decir, que a una persona le recomiendes un libro, que a simple vista puede ser un trabajo muy sencillo, pero puede ser el libro para esa persona. Puede ser un cambio muy importante en su vida, en su forma de afrontar, ¿no? Pero sobre todo de afrontar sus inseguridades y sus miedos. Y en la sexología es una de las variables más bloqueantes. Os voy a contar un cuento, ¿vale? Eh, yo me baso muchísimo, de hecho, los alumnos no sé si se divierten o lo padecen. Yo todos mis materiales se basan en tres formas de material. Uno, el típico rollo, ¿no? Leer diapositivas, porque son necesarias, ¿no? Tener la teoría en algún sitio referenciada, artículos. Dos, la parte imagen, ¿no? Y tres, la parte de los sentidos. Estamos hiperestimulados 24/7 en un sistema que nos satura y en un sistema que no sabemos cómo prestar atención de forma mantenida y sostenida por el mero hecho de sentir algo de goce, placer o diversión, sino que muchas veces solo estamos esquivando y apartando esos elementos que nos saturan y no nos facilitan que la vida no sea sís, nos y toma de decisiones, ¿no? Sobre todo en nuestra profesión. Entonces, siempre pongo ejemplos visuales de patrones o estereotipos que nos llevan a tomar decisiones. Y ahora veréis con este ejemplo de que todo el mundo tiene unos patrones y unos estereotipos. Y es que, ¿qué veis en esta imagen? Muchos de mis alumnos me dicen que el niño está quemado, el niño está, ¿no? Mal. ¿Por qué? Porque está de negro, ¿no? Está quemado, está asustado, ¿no? Se ha aislado, ¿no? Y en un banco, cualquiera, de un parque, de una calle, hay una niña al lado que no hace ningún gesto, no hace ninguna palabra, pero tiene dirigida y mantenida su atención y su mirada, que es lo más, ¿no? Lo más importante, en la persona. La persona todavía no ha sido consciente de que hay otra persona, está en su mundo. Y muchas veces así nos vienen a consulta. Una persona está en un proceso de cansancio, de agotamiento, de no sé por dónde tirar, ¿no? Y la otra persona sigue manteniendo la mirada hacia la otra persona. ¿En calidad de qué? De ternura, de sostén, estoy por ti y para ti, por los dos, ¿no? Independientemente, como siempre voy a decir, identidad, orientación y sexo. Después, ella se acerca, acorta las distancias y le da un beso a la mejilla. Es un proceso de darse cuenta. Y en lo que va a suceder ahora es lo que suele pasar en consulta. Y es que pequeños gestos suman muchísimo, pero suman muchísimo cuando tú haces conocedor a la otra persona que tú vas a estar ahí, independientemente de lo que suceda, independientemente de lo que haga. ¿Sí? Y ese paso, en muchas ocasiones, es que la otra persona desvía la mirada. Y es cuando la otra persona se da cuenta de que no está solo, de que hay más personas en su vida, de que está tenido en cuenta, ¿no? Y de que se le quiere, se le ama y se le valora por cómo es. ¿Qué pasa? Como suelen decirme los alumnos, es un proceso de que vuelen tus miedos,
vuelen tus inseguridades, vuele, ¿no?, tu estado negativo o tu nivel de ansiedad, pero sobre todo que se quede tu esencia, ¿no? Lo que te hace único, lo que te hace diferente. Y ella sigue en la misma postura. El único cambio que se ha producido, el cambio uno en terapia, es ser consciente de que hay alguien. Y ese segundo cambio es cuando el chico ya ha evaporado todos sus miedos, ya se han ido a otro espacio y se queda ¿qué? Lo que es la esencia entre dos personas, la creación de un vínculo en el que una persona está por otra persona. Esto no es dependencia, esto es, te hago presente que estoy. Y muchas veces saber y sentir que otra persona está por y para ti no genera dependencia, genera un refuerzo del vínculo, sabiendo que en otra situación la otra persona estará para ti. ¿Sí? Pero si lo hubiéramos visto desde el amor romántico, esto hubiera sido como fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque hubiéramos dicho que aquí el chico se enamora de la chica, cuando realmente lo que está pasando es que dos personas son visibles para el otro. La reinterpretación, no quiero que hagáis mi reinterpretación. Quiero que tengáis en cuenta que a veces lo que vemos es lo que trasladamos respecto a lo que hemos aprendido y lo que nos lleva a que podamos dar esas respuestas. Eso es lo que no debemos hacer en sesión. Es decir, nuestra primera misión es establecer un espacio seguro y dos, escuchar. Muchas veces donde caemos nuestro error es en querer decir a la otra persona sí, no, ¿no? O preguntar directamente como si fuera lo único y nuestra última tarea es solo pasar cuestionarios o hacer una entrevista para que no se nos olvide nada. Vamos a tener más sesiones. Lo más importante es que esa persona en ese momento se sienta cómoda. Si esa persona no se siente cómoda, no se siente escuchada, no se siente tenida en cuenta y que tú estás por y para esa persona en ese momento, ese vínculo no se va a crear, ese vínculo terapéutico no va a existir. Y por tanto, la única persona que va a tener de referencia va a ser San Google. Entonces, ¿cómo va a ser una herramienta de cambio para los futuros profesionales? Pues porque informar, asesorar y acompañar las demandas de nuestros pacientes y parejas es un cambio para nosotros, porque nos supone conocedores de cierta información que ellos no saben o que todavía no tienen disponible. Y es que pueden conocer la información, pero, por ejemplo, no saber cómo llevarla a cabo. De ahí la importancia de tener un imaginario erótico nosotros, de saber qué son las variables que pueden afectar a la sexualidad y a los trastornos en la respuesta sexual, pero sobre todo, si una persona te está diciendo que tiene una contractura muscular en cierta zona del cuerpo, saber si eso puede estar afectando a su parte fisiológica y de respuesta respecto al deseo y a la sexualidad. Y a veces solo necesita una valoración al fisio, ¿no? Y para descartar eso y valorarlo. Pero sobre todo, como profesionales, es importante sepan aprender herramientas y estrategias. ¿Para qué? Para la recogida y valoración de esa información. Porque lo que nosotros hacemos es juntar todas las piezas de ese puzzle que con muchísima amor y mucha información a veces no sabemos cómo gestionar, ¿no? Pero el crear el espacio seguro y de calma a veces es el mero hecho de tener cierto tipo de elementos en el despacho. Tampoco hace falta que sea tan aséptico como un hospital, ¿no? Hay gente que no le supone nada positivo un hospital. Pero también nos facilita establecer una alianza terapéutica las distancias. Yo, dependiendo del motivo de consulta, uso mesa o no uso mesa. Uso un sillón o uso un sofá. O facilito un espacio de sofá o de sillones, ¿no? Entonces, cómo estableces el espacio y las distancias puede crear un espacio más seguro, más distante o más directivo, por ejemplo. Así como la parte de no todo se basa en el diagnóstico o el diagnóstico diferencial. El objetivo último, como en sexología, no es llegar al orgasmo, es disfrutar en el proceso. Porque si estamos pensando que el objetivo último es el orgasmo, no estoy pensando en el proceso, ni con quién lo estoy compartiendo o si estoy en soledad. Y lo que más les ayuda a los compañeros y compañeras es que aprendan el arte del buen derivar. Es decir, si tú vas a un sitio, no te están escuchando y tienes la sensación de que te quieren quitar de encima, evidentemente tú a ese profesional no lo valorarás de forma positiva.
y mucho menos que salgas a trabajar con él. Pero si esa persona te está escuchando, aunque sepa que no te va a poder atender, esa persona la valorarás al menos como profesional y al menos como una buena persona, ¿no? Y la parte más importante, que te sepa acompañar en el proceso de derivar o que mientras estéis acompañados, ¿no? Siempre hablo del DAFO, que todos conoceréis, pero es necesario conocer el DAFO para generar un kame. Y no es un kamehame de, ¿no? De bola de drag ni de Son Goku. Es un kame un poco diferente, ¿no? Y es que a la lista que ya conocemos de las debilidades que son propias, de las amenazas que pueden ser ajenas y externas, de las fortalezas que son propias y de las oportunidades que son ajenas y externas, podemos hacer un proceso totalmente diferente. Y es que si intentamos, en lugar de centrarnos solo en lo que no podemos hacer, que serían las debilidades, o lo que nos condiciona, y sí podemos hacer que esas debilidades internas sean realmente tu proyecto, tus inseguridades, miedos y bloqueos, mediante, por ejemplo, ciertas herramientas o conocer tu enfoque, es decir, cómo tú te conoces para poder dar sesión, no todos los enfoques servirán. No tiene por qué el cognitivo conductual, aunque sea el más validado, servir en todas las situaciones ni para todas las personas. Tenemos que saber que la formación continuada es una herramienta, no es la única herramienta, porque escudarnos en solo única formación nos puede dar un atisbo, ¿no? Vale, de seguridad, pero no va a ser la solución. Lo que necesitamos es afrontar. ¿Y afrontar significa qué? Que a veces necesitamos unos requisitos, tenemos que cubrir unas necesidades, pero sobre todo unos procedimientos y unos protocolos. Y tenemos que acompañar a las personas en no solo esas amenazas externas para que puedan presentarse a la vida o a relacionarse en tus lugares, sino que esas fortalezas que definen no solo tu negocio, ¿no? Sino tu forma de ser terapeuta, tu forma de ser psicólogo o psicóloga, tu forma de acompañar la sexología para que las personas puedan mantener una calidad de vida importante y además que sea de forma placentera y consentida, supone que tu abordaje terapéutico y tu especialidad tiene que ser validada, tiene que estar demostrada y tiene que estar justificada. Las preguntas no se hacen con el mero hecho de preguntar y rellenar una encuesta. Tienen que la persona entienda que para qué me ha hecho esta pregunta, ¿no? De hecho, la escucha y el silencio son tan terapéuticos como hacer 5 preguntas, si están bien hechas. Si no están bien hechas, se suele decir que es paja, ¿no? Como que rellenas el bulto, no sirve de mucho. ¿Qué le has aportado de diferente a la persona? Porque le hayas preguntado eso en este momento, en esta situación, ¿no? Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es explorar. Y esas opciones y alternativas terapéuticas no es solo escuchar bien, sino también ver, por ejemplo, el contexto, ver la postura corporal, ver, por ejemplo, si están sentados en un sofá, si se tocan o no se tocan, si están en sillones que tú has puesto estratégicamente separados, si hay una aproximación o no. ¿Sí? Y si es un tema muy importante, si se posicionan, por ejemplo, directamente hacia ti o intercambian miradas. Entonces, toda esa comunicación verbal y no verbal, postura corporal y la rigidez o no, facilitan que todo este aspecto lleve a un CAME que sea más cercano al éxito terapéutico o que pueda dificultar el éxito terapéutico. Entonces, como herramienta de cambio, ¿qué es lo primero que pensáis cuando digo sexualidad? Os han venido muchos flashes, ¿no? Vale, hay mucha gente que solo piensa esto. Uy, perdón. Esto es centrarse en nada y centrarse en todo. Es decir, si solo se basa en que mi cerebro esté pensando en prácticas sexuales, que mi cerebro solo piense o me imagine solo ciertas posturas, ¿no? Y que el objetivo último, como veis, solo sea la penetración, evidentemente, ay, gracias por la palabra intimidad y erotismo. Tenéis mini punto positivo. Eh, el hecho de que
veamos que todo conduce a Roma, no, pero en este sexo, al sexo con penetración, hace limitar mucho el hecho de imaginarnos formas de relacionarnos diferentes. Entonces, si lo que una persona demanda es más sexo y otra persona lo que no tiene son ganas de iniciar cualquier encuentro sexual, es como el termostato. Habrá equipo frío y equipo calor, ¿no? Lo que no podemos hacer es que una persona pase mucho calor y una persona pase mucho frío, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que se den cuenta de que en su demanda está la solución. Y la demanda es que los deseos no se tienen por qué equiparar, sino que el hecho de que cada persona tenga unos deseos, lo que tiene que cambiar son los ritmos y las demandas respecto a la iniciativa. ¿Quién hace las iniciativas de acercamiento y quién no? Y cómo se ven, sino como una obligación o una demanda o como un juego, ¿no? O como una diversión. Seguro que cambia, ¿no? No solo la cara, sino también la expectativa. Porque si tú lo ves como una obligación, evidentemente fichar con Manolo o con María todos los domingos a las 3 de la tarde, porque es cuando los niños están con los abuelos, emotivo no está. Y si encima salta una alarma en tu móvil, como que no lo estás esperando con muchas ganas. Mientras que si es algo posiblemente espontáneo o que lo habéis planificado, pero, como se suele decir, habéis pensado en los detalles por ti, para ti, pero sobre todo para las dos personas, o 22, me da igual, eso facilita que no pienses solo en la sexualidad como algo lineal y con cumplir, sino con esto. Y todavía llegamos, y aquí me refiero no solo a los psicólogos y sexólogos, sino también a todos los profesionales, es que eh, necesitamos darnos cuenta que el componente educación afectivo-sexual, yo no sé en el resto de países, sí que lo sé, pero no es el tema, tiene un componente muy justificativo de que no vamos a decirle a nuestros niños ni a nuestros adolescentes todas las posturas del Kama Sutra. Y lo que vamos a decirles es quitarles la idea de la cabeza de que se tienen que masturbar, de que van a tener prácticas de sexo de riesgo y que se pueden contagiar, ¿no? De muchas cosas. Y eso son las ITS, las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué pasa? En España todavía, a 2025, tenemos una asignatura pendiente. Y esa es una educación sexual integral basada en qué? En que no sea algo negativo, que es decir, todo lo que te puede pasar malo por el hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente lo disfruta y se lo pasa bien, ¿dónde está el preservativo? A lo mejor en el bolsillo de la ropa que me he quitado cuando la he lanzado a 200 por hora, ¿no? Pero nos estamos basando solo en la prevención, pero no en la prevención que puede suponer hacerlo de bien, con el objetivo de disfrutar, con el objetivo de me cuido para cuidarte, me protejo y te protejo. Eso también puede ser erótico, si sabemos cómo. Erotizar, se puede erotizar cualquier cosa. Yo he erotizado con parejas una silla de ruedas, por ejemplo, una grúa, una cama articulada, por ejemplo, unos empapadores, ¿no? O el uso de ciertos productos quirúrgicos médicos que son necesarios, como por ejemplo tener un bilador, ¿no? O tener a disposición cierta material por si acaso hay una complicación médica o cualquier elemento, ¿no? Todo puede ser susceptible de ser erotizar si las personas quieren erotizarlo. Necesitamos que las personas sean conscientes de que todos los mitos basados en la sexualidad arrastramos muchos elementos negativos. Entonces, ahí os he dejado una página web que es para, os la voy a presentar, ¿vale? Que la hemos hecho desde los profesionales de la sexología en España. Se basa en recursos para docentes que quieran hacer de la educación sexual integral una realidad en las aulas. Si accedéis a esta parte de aquí, aquí veis la situación, que sea el resumen de cómo está el tema en España. En todas las comunidades autónomas sabéis que tenemos normativa diferente. El reto, que es cómo los profesionales vemos que esto es un reto, pero también una oportunidad de cambio y mejora para la calidad de vida, pero sobre todo para el placer de las personas. Los profesionales que somos y cómo puedes participar. Y aquí está cómo acceder a muchos recursos que hemos grabado, que tenemos en cuenta, tanto guías, independientes. Esto no es solo educación sexual integral, es todas las interseccionalidades que hemos visto antes se tienen en cuenta. Entonces tenemos profesionales de todo el ámbito español especializados en todas las dinámicas prácticas o formas de ver la sexualidad. Y una de ellas es esto, ¿no? No todo se basa, lo voy a bajar si lo veréis bien.
Yo creo que así lo veis mejor. Vale. Eh, las zonas erógenas no son las zonas sexológicas, no son las zonas sexuales. Son zonas que, según el tipo de estimulación y el autoconocimiento propio de cada persona, cualquier zona corporal puede ser susceptible de placer, puede ser susceptible de erotismo y puede ser excitante que tú puedas autoestimularte o que otra persona, si le enseñas, pueda estimularte como tú desees. ¿Qué pasa? Esto es un toma y un daca, ¿no? Para saber que me gusta, tengo que saberlo, tengo que experimentarlo. Por ciencia difusa, veo complicado que lleguemos a esa conclusión, ¿no? Entonces, Lola Vendetta, cuidadín, Lola Vendetta incluso habla de vagina, cuando sabéis que la vagina es el canal interno. Por eso he añadido lo de vulva, que va con diferente letra y lo he hecho post. Dibuja muy bien. eh, si veis su cuenta, es muy reivindicativa, pero sobre todo es muy sincera respecto a todo lo que podemos llegar a ser con la etiqueta de mujer hoy en día, ¿no? O de hombre hoy en día. Y una de las mayores reflexiones, una de las publicaciones más tenidas en cuenta, ha sido esta, ¿no? De mayor impacto. Y es la comparación a nivel visual, ¿no? Como os decía, de lo que son las zonas erógenas que se usan, emplean o se visualizan solo en el porno, la boca, el pezón, la vagina y el ano, mientras que las zonas erógenas en la vida real, como puede ser desde la raíz del pelo, cuello de los hombros, el pecho de los pezones, el codo, la zona de, por ejemplo, la corva, que es la parte de detrás de las rodillas, una de las zonas más erógenas, igual que esta zona de aquí o esta zona de aquí, ¿no? Aquí es donde se prueban todos los juguetes lubricantes para saber si provoca hipo o hiperestimulación, por ejemplo, ¿no? O la zona de los tobillos o los nuevos fetichismos. Hay muchísimos fetichismos y uno de ellos es fetichismo de pies que está en unos niveles de especialización y ampliación de marketing, pero bestial, ¿no? Lo digo porque si os apetece la curiosidad, ahí estamos, ¿sí? Entonces, la parte de sexología y la parte de educación sexual también es como una herramienta de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Bueno, estas imágenes a mí yo hice en las prácticas de la carrera, de eso ha llovido mucho, pero no os voy a decir los años, eh, sobre sexualidad, ¿no? En un equipo de la Universidad de aquí de Castellón. Bueno, siempre pregunto y pongo estas imágenes y siguen conectando. Y siguen conectando porque o les ha pasado, o se lo han contado, o ellos mismos o ellas mismas lo han dicho. Y es, bueno, ya nos sacamos la ropa y estoy arriba tuyo. ¿Cuánto falta para que lleguemos al orgasmo? Ni idea, pero ahora sé por qué mamá siempre tiene dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si preguntas, una de las excusas que podía poner su madre y los niños escuchaban, o cuando los padres estaban hablando, o cuando querían tener un rato de intimidad fuera de los peques, era, me duele la cabeza, ¿no? Y luego pregunté a mi papá de dónde vienen los niños, él me dijo que las personas las bajan de internet, ¿no? Entonces es un poco bestia el humor, pero es como, no sé qué decirle al niño, voy a decirle que es en internet y así al menos no me pregunta algo que no sé qué preguntarle o porque no tengo información o no sé qué decirle, ¿no? Entonces, esto sería base uno y esto es a lo que estamos llegando hoy en día, ¿no? Me alegra mucho saber que las personas con discapacidad, ¿no? Son tenidas en cuenta. Se habla de la sexualidad en las personas con discapacidad. Y esta es una nueva publicación de la Fundación CERMI sobre feminismo y discapacidad. Y es la agenda feminista respecto a una visión inclusiva de todas las variables que pueden afectar al día a día de las mujeres con discapacidad y cómo relatan sus experiencias, desde las dificultades y las barreras arquitectónicas, las dificultades de acceso, las dificultades cuando las leen, como por ejemplo lesbianas. Dos, las revisiones ginecológicas. ¿Os habéis imaginado una mujer con discapacidad física en una revisión ginecológica? ¿Lo puede suponer para esa persona? ¿Os imagináis para una persona con autismo lo que puede ser una revisión ginecológica? Si nadie le ha anticipado y le ha explicado lo que puede suponer esa situación. ¿Y qué puede suponer para una niña o adolescente que nadie le haya explicado lo que es la regla? ¿Sí? Entonces, son ejemplos de cómo podemos informar y asesorar y acompañar esas situaciones antes de que sea una dificultad, antes de que pueda ser haya un malestar, un sufrimiento o incluso pueda generar un trauma.
Y por eso estamos, y para eso estamos. Y eh, tengo la suerte de haber participado en este estudio, que es la situación de las personas LGTBI con discapacidad desde un enfoque interseccional, es desde el Ministerio de Igualdad, junto al de Políticas Inclusivas, Prevención de Violencia, el Ministerio de Sanidad, de Educación, es como, ¿no? Y el Real Patronato de Discapacidad. Entonces, el lunes 27 se celebra en Madrid la exposición y la presentación del estudio y os lo digo porque a lo mejor si entráis en redes tal cual podéis acceder a ello y luego, evidentemente, desde el Ministerio de Igualdad subirán el material. Y considero que es muy importante porque hay unas carencias tan básicas como tener que ser vistos y tenidos en cuenta y no solo forzados a contar la historia de nuevo para que así me valides como persona, por ejemplo, del colectivo LGTBI, ¿no? Y ya no digamos si además tienes una discapacidad. Entonces, siempre a los compañeros y compañeras y a mis pacientes también, por qué no decirlo, les pregunto realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están recibiendo. Eso nos hace, como la chica de la imagen, salir de las agujas del reloj del día a día, de las prisas, los miedos, las inseguridades, los tengo que y los debería. Y realmente me posiciona en una situación de, ostras, alguien que no me conoce me ha pedido tiempo. Y lo más valioso que tenemos es tiempo. Y tiempo para pensar, tiempo para analizarnos, tiempo para conocernos, pero sobre todo tiempo para cuidarnos. Y muchas veces, en las prisas del día a día, en las urgencias que no, en la atención de lo importante, dejamos de lado quién somos. Pero sobre todo también hay que tener en cuenta que el ser es también saber qué no quiero, qué no necesito, qué no estoy pidiendo y puede que me lo estén dando, incluso 5 tazas de café, incluso que no recibo y estoy recibiendo. Y entonces habrá que hacer un ajuste entre lo que sí que estoy pidiendo o cómo lo pido y qué estoy recibiendo o cómo lo recibo. Y en muchas veces esas demandas en terapia sexual y de pareja es hablar de forma diferente. Es decir, hacer pausas, no hacer automatismos y no preguntar siempre lo mismo. Esto es como cuando a nuestros peques le preguntamos, ¿qué tal el cole? Y te dicen, bien pesado. No, pues lo mismo, igual que a nuestros adolescentes, que van directamente a la habitación y cierran la puerta. Pues si a tu pareja siempre le preguntas, María, ¿te está gustando? Y ella te dice que sí, y su cara es de, seguramente gustándole no. A lo mejor está haciendo la lavadora o pensando en la cena, pero posiblemente no le esté gustando. Sí, entonces realmente hay que preguntar y pensar antes de volver a hacer lo mismo porque tendremos los mismos resultados. ¿Sí? Y también es un sistema de salud y bienestar. ¿Y por qué? Porque accedemos a una información muy importante. ¿Para qué? Para que tengan una buena calidad de sexo y la sexualidad, y no solo prácticas sexuales. La salud sexual no es solo ausencia de enfermedad, es enriquecimiento, es conexión. Son experiencias sobre todo placenteras y seguras, sin coacción y sobre todo discriminación y violencia. Y eso es decir mucho todavía en 2025 en ciertos países. Y es decir mucho porque muchas veces quedarte embarazada supone un riesgo para tu vida y tu feto o tu bebé. Y el parto puede ser otro, pero ya no digamos aspectos como, perdón, la posibilidad de acceder a la información de salud sexual y reproductiva o tener una revisión ginecológica o, según donde resides o tu código postal, tu entorno facilite o no que tengas esa salud sexual y reproductiva. Ya no digamos si, por ejemplo, en tu país o en tu ciudad de origen se hace, por ejemplo, la mutilación genital femenina. O una forma básica es que el periodo expulsivo no se hace con ciertos patrones de tiempo y espacio. Eso puede tener unas consecuencias, evidentemente, en la salud y en la calidad de vida, sobre todo, además de la sexualidad, en la mujer, ¿no? Por ejemplo. Y los problemas relacionados pueden ser desde las infecciones por el VIH o SIDA, las infecciones de transmisión sexual o genital y del aparato reproductor, así como las posibles consecuencias adversas, por ejemplo, cáncer o infertilidad.
los embarazos no deseados y planificados, los abortos, incluso los abortos espontáneos, como está sucediendo ahora con los procesos de infertilidad, debido al estrés que supone el elemento de gestar y ser personas identificadas como personas infértiles, ¿no? De hecho, hay una red estatal que se llama Red Infértiles, que os la recomiendo, porque es una perspectiva totalmente diferente de la sexualidad, no con el objetivo solo de gestar, sino de que el proceso sea significativo y no solo patológico y patologizante. Los trastornos de la respuesta sexual, la violencia obstétrica, la sexual, la explotación sexual, las víctimas de trata, violencia de género o la violencia intragénero, que todavía se considera en España una violencia de carácter privado, ¿sí? Y en el Código Penal está estipulado tal cual, es de violencia en espacios privados y una violencia entre dos personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasa? Luego hay el mismo impacto y el mismo acompañamiento, la misma información y asesoramiento y recursos como con la violencia de género, y aún así lo que supone la violencia de género, evidentemente no, todavía nos queda mucha labor por hacer. Y sobre todo las prácticas nocivas o incluso que comporten el riesgo de su vida, entre ellas, como decía, la mutilación genital femenina. Entonces, eh, la Asociación Mundial de la Salud dijo el 2020, el 4 de septiembre, y es porque todavía tenemos los profesionales, pero sobre todo las personas en sí, el derecho, ¿no?, a tener salud y a promover la salud sexual y reproductiva. Y eso supone sensibilizar y promover la sexualidad no como un aspecto meramente reproductor, no que dejas de ser capaz de gestar para que dejes tener y obtener placer, ¿no? Ya sea desde tus propias prácticas o pues las quieres compartir con quien sea, ¿no? Entonces es un elemento no solo que debe ser satisfactorio y saludable, sino que debe no comportar riesgos para la población y sobre todo no debe comprometer el qué, tu identidad, tu orientación y no ser una obligatoriedad para otra persona. Debe suponer algo más. Si no, la sexología solo sería buscar o el clítoris o la práctica que nos lleve a la excitación y al orgasmo. Y evidentemente la sexología es mucho más que la búsqueda del orgasmo y la búsqueda del placer. Es que la persona, independientemente de sus prácticas sexuales, como si está en un periodo de que no desea tener prácticas sexuales o que incluso se identifica como asexual en un periodo de su vida, esa persona es totalmente válida y no debería ser discriminado, no tenido en cuenta ni escuchado. Entonces, el primer paso en que padres profesionales podemos informar y asesorar y acompañar es la educación sexual. Pero sobre todo, las áreas del desarrollo psicosexual se deberían basar en que todo no es genital, no todo es cuerpo y no todo son prácticas sexuales o posturas, sino que deberíamos abogar y responder por el ser, el sentir, el experimentar y el compartir. Y esa es mi propuesta de llegar a la sexología de forma diferente. Esa es mi forma de ver que la sexuación y las estructuras no son la base, son lo que nos puede diferenciar respecto a que podamos estimular o acercarnos a la corporalidad de una forma u otra. Pero no debe ser el único elemento tener pene, vulva o órganos o genitales intersexuales para saber si puedo hacer ciertas prácticas. Tenemos que tener unos recursos y una información mínima, ¿no? La sexualidad entendida como vivencias y experiencia, hay gente que todavía el constructo social de virginidad supone un problema, sobre todo por imposición, no por elección, y sobre todo la erótica y la expresión de quién soy, cómo lo vivo y cómo me desarrollo en una sociedad cambiante, hace que eso pueda suponer el blanco de las miradas o las críticas. Y hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que no le fascina para nada eso. ¿Sí? Entonces, la identidad de una persona no es el nombre. La identidad de una persona no tiene, ¿no?, Eh, un lugar de nación, ni es la fecha en la que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado. Y no lo digo yo, lo dijo Saramago. Y las personas que eh, en algún proceso de su vida llegan a leer a Saramago se dan cuenta de que los procesos no es ser porque existo, sino es ser porque soy visto. Y muchas veces en terapia sexual y de pareja a veces no somos vistos, ¿no? Y hablando de sexualidad, a los futuros profesionales de la sexología, sé que no os veo las caras, pero sé que muchos del alumno y muchos compañeros y compañeras están aquí. Muchas gracias por estar y aguantarme a estas horas de un día. Es que
El sexo en tiempos de las aplicaciones de ligue y la creación de nuevos vínculos a veces nos llega y nos impacta cuando a veces, meras veces es por humor, a veces son situaciones a veces un poco estrambóticas y a veces está pasando. Es una realidad que la escala esta de atracción, enamoramiento, deseo y amor se ha desconfigurado y aquí parece muy bonita, ¿no? Y muy equilibrada y muy perfecta. Pero las personas deben aprender la diferencia entre que el cuerpo cambia, los afectos cambian y la manera de relacionarse cambia. Y lo que hoy me puede gustar, mañana puede que no. Y lo que ahora me puede excitar, puede que mañana no. Y menos en la era donde todo se consume de forma muy rápida. Y de todo el mundo, la tolerancia a la frustración y los cambios hacen que las personas se sientan muy inseguras. Y las demandas constantes y los cambios que necesitamos para adaptarnos en nuestro día a día supone una de ellas. Entonces, el deseo no está motivado por una persona concreta ni por una persona, ni un estereotipo de persona, ni lo que nos venden en la tele de lo que debería ser nuestro objeto o nuestra persona, ¿no? De deseo. Y no me gusta la palabra objeto y persona de deseo, pero sé que así me entendéis. Pero lo más importante es aprender a diferenciar entre atracción, enamoramiento y amor. Sino, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en una aplicación de ligue y esa persona te da el match o te dice que sí, y tú luego la conoces en persona, puede que la realidad no se ajuste a la foto, a empezar. Dos, lo que te dijo o lo que te contó o de lo que hablasteis no se ajusta mucho a lo que estáis hablando ahora. Entonces, esa atracción, si pasa sexo, genial, y si no pasa sexo, también. Pero si el único objetivo es tener sexo, puede que solo te lleves esa parte de atracción, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú no acercas, tú no investigas, tú no interactúas más? ¿No? Que las relaciones se quedan en qué? En meros hechos de posturas corporales y de me he llevado. No, eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces necesitamos una interacción, una afectividad y un vínculo. ¿Y eso cómo se genera? Pues muchas veces es darnos cuenta de que está totalmente relacionado a los espacios que ocupan la atracción, el enamoramiento y el amor. Es decir, a esto. Muchas veces no nos damos cuenta que la atracción requiere de interacción, requiere de relacionarnos con personas, no con móvil intermedio, tablet intermedia o ordenador intermedio. Significa hablar de tú a tú. De hecho, Eh, me han pedido dos colaboraciones en medios, no sé cuándo se publicarán. Una es de personas que son relaciones de pareja de muchos años o relaciones de pareja que no tienen sexo y no necesitan sexo. Y es como, entonces, ¿qué hacemos los sexólogos ahí? Claro, si la respuesta fuera que solo servimos para recomendar posturas y prácticas sexuales, no tendríamos nada que hacer, porque hay mucho material disponible, tanto visual como en Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esas personas sigan siendo personas felices, que su erotismo, sensualidad y sexualidad no sea y se base solo en las prácticas sexuales, que es lo que no desean, pero sí que tengan espacios de confort, intimidad y placer sin tener por qué llegar a la práctica por excelencia que le dicen a las personas heterosexuales, que es la sexualidad con penetración vaginal? ¿Sí? Pues entonces nos perderíamos muchas de las interacciones que tenemos. La afectividad sería como esa interacción y cómo conocer a la persona, intercambiar espacios y tiempos y mostrarme interesado o interesada, puede llegar al enamoramiento. Pero ¿qué pasa en las relaciones de hoy en día? Que pasamos directamente de la atracción a pensar que es amor. ¿Qué pasa? Cuando la persona ya no es lo que yo esperaba o no es lo que yo realmente deseo en este tipo de relación, se disuelve la relación y no se crea un vínculo. Mientras que si vamos desde la interacción, la afectividad y el vínculo, la atracción, el enamoramiento y el amor suelen llegar. No para parejas de toda la vida, sino es el objetivo. Pueden ser parejas abiertas, pueden ser no monogamias, puede ser lo que sea, ¿no? Pero el objetivo es crear ese espacio de conocernos, dedicarnos tiempo y sobre todo disfrutar en el proceso, no con el objetivo de casarnos y tener hijos, ¿sí? Como era hasta ahora, ¿vale? Entonces, queremos buscar pareja como si fuéramos a comprar productos, ¿no? Y deba cumplir todos nuestros requisitos, satisfacer todas nuestras necesidades y luego lo probamos y si no nos gusta, pues lo devolvemos. ¿Qué pasa? Que esas aplicaciones, ¿dónde pones tú el derecho de devolución y que sea con lacito? Pues muchas veces no hay ese espacio. Y entonces genera unos espacios de violencia, inseguridad, frustración y que
forma vínculos de forma muy individualista y hay gente que no desea eso. Y hay un ensayo sobre el amor del compañero Juan P. Sánchez que se llama Superemocional, que se propone un yo que puede elegir un post de su individual productividad. Es decir, todos somos como producto del marketing que nos lleva a decir a quién podemos elegir y a quién no. Pero eso depende de la estructura socioeconómica, no depende de tú estás eligiendo, sino que te eligen. Y es, vale, pues en esta lista, en este estante, por ejemplo, de la estantería, hay 5 personas. De estas 5 personas tú puedes elegir las características. Es como si fuera el buen postor, ¿no? Pero realmente eso pasa en el día a día. Tú vas a un bar y puedes elegir a todas las personas que están sentadas en la barra, ¿no, verdad? Pues parece como que si estuviéramos consumiendo de esa forma, ¿no? A las personas. Entonces, ¿cómo vamos a crear un vínculo de interacción? Es bastante complicado. Entonces, hay que crear un nuevo imaginario. Y ese imaginario no se basa solo en las comedias románticas, no se basa en los referentes del amor romántico, no se basa en los anuncios, no se basa en el marketing, ni en la estructura familiar y las expectativas que yo creo de crearla, ¿no? Porque hay gente que no desea tener hijos y hay gente que eso puede ser un buen elemento diferenciador respecto a lo que sí quieren otras personas, de su etapa vital o de su ciclo, ¿no? Y las fotos de pareja que alaban de entre otros dos siempre es mejor. ¿Qué pasa? Que cuando la relación se rompe hay que decir lo siento por haber conducido al otro a una inversión fallida. Es decir, has consumido un tiempo, ¿no?, de coin, insert coin, que ahora no tenemos. Entonces estamos buscando qué? Amores que sean rentables, que no me compliquen la vida, que sean fáciles de llevar y que mientras tanto nos divertamos. Y si luego, si no te he visto, no me acuerdo. Por eso es tan efectivo para muchas personas y por eso se ha implementado tanto el ghosting. Si ya no me aportas, ¿no? Si no me rentas, como dicen ahora, lo más fácil es lo dejas, ya no estás. Como borrar de la lista, bloquear en redes o te elimino de todos los sitios. Entonces, tenemos que saber que la mayoría de las personas son otras. Sus pensamientos, las opiniones de otros, su vida, una imitación, sus pasiones, pero sobre todo puede ser una cita. Una cita lo puede cambiar todo. Pero sobre todo las opiniones de los otros. Tener en cuenta que muchas veces muchas parejas y familias, pero sobre todo muchos adolescentes, las opiniones de los padres, de los abuelos, las llevan arrastrando y condicionan con quién se juntan y con quién no, y con quién se pueden, tienen permiso para hablar y con quién no, y qué espacios se reúnen y quién no. Y eso dificulta muchas veces el hecho de que en sesión, como dice mi compañera Marina Castro, a veces nos plantean las personas y las parejas un modelo túnel en las relaciones. Es decir, tú sabes cuando Manolo y María hacen tal gesto, sabes lo que va a venir después. Sabes que con cierta palabra va a pasar algo y de repente te ves con las piernas para arriba y sin bragas, por ejemplo, ¿no? Seguro que alguien os lo ha contado o habéis sido esa personita, ¿no? Y muchas veces tú tienes esa sensación cuando ya te estás sintiendo, como digo yo, una estrellita de mar, ¿no? Sí, Manolo, sí, lo estoy pasando genial, divertidísimo de la muerte, ¿no? Y Manolo piensa que lo está haciendo genial y que se lo está pasando muy bien, ¿no? Pongo el ejemplo de Manolo y María no por humor, sino por el hecho de que todo el mundo tiene esta sensación. Y esta sensación de efecto de túnel es esta que os explico ahora. Como cuando estás conduciendo y esta definición es de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, ¿vale? Es la pérdida o reducción de nuestro campo de visión lateral. Es decir, tú solo estás centrado en María o en Manolo, ¿vale? Estás motivado principalmente por el exceso de velocidad, es decir, acortar las distancias para que se lleve a cabo lo que tú estás imaginando que te va a provocar placer, refuerzo inmediato. Y no sé si lo sabéis todavía, pero somos animalitos. Por tanto, aunque no podamos dejar de lado factores como el alcohol o el consumo de drogas, que también lo pueden hacer posible. Es decir, cuando vamos a 100 por hora, nuestra reducción es de un 42% en el campo visual. Cuando estamos en una discoteca, casi a oscuras, con drogas, con alcohol, y queremos tener el sexo placentero del mundo mundial, ¿qué pasa? Pues que tengo dificultades para lubricar, que tengo dificultades para mantener la erección, que he aguantado poco, que me gustaría que fuera no sé qué. ¿Qué pasa? Esto, en situaciones de los domingos, cuando los niños están con los abuelos, en la cama de siempre, con las sábanas de siempre y haciendo lo mismo, probabilidad de que eso se vuelva a repetir, cero, os lo digo.
Y es lo que realmente nos están pidiendo. Y no nos están pidiendo que vaya un decorador o un decoradora de interiores para cambiar la habitación. Nos están diciendo de que no quieren criticar a su pareja, pero no quieren seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Porque no les gusta. Y si no es placentero, eso se graba en el imaginario erótico. Pero sobre todo, se graba en nuestra corporalidad. Y si algo no te gusta, o algo te duele, o algo no te es placentero, por ahí no pasa otro Manolo y por ahí no pasa otra María. ¿Y qué pasa cuando ponemos a una persona tal que así? ¿No? En el imaginario. María se puede estar imaginando a Manolo se puede estar imaginando a B. Y ellos dos pueden estar imaginando cosas diferentes mientras su fisiología está respondiendo a ciertos cambios corporales que facilitan la lubricación de ambos, la excitación de ambos, sin el objetivo de llegar al orgasmo de forma simultánea. Porque, que os lo digo, eso es solo en el 0,01% de los casos. Y es porque las primeras veces funciona todo a la perfección porque no hay presión. Y cuando hay presión, la cabeza pesa más que facilita el resto del cuerpo. ¿Y qué pasa si seguimos haciendo lo mismo y no incrementamos el imaginario erótico o tener conciencia de la pareja y de mí mismo o mí misma? Pues que muchas veces se produce un error y no se encuentra la página y no se encuentra la pareja y no hay referencia de si estoy tocando la cabeza o estoy tocando el pie. ¿Y eso es erótico? ¿Eso forzará o facilitará que tú puedas una vez y otra vez repetir lo mismo? Posiblemente no. Entonces, esta posibilidad de efecto túnel que nos dice Marina Castro es que tenemos que elaborar un nuevo modelo de relaciones sexuales. Y eso es el que propone la pirámide de Maya. Y es decir, tenemos que tener un escalón muy grande que deba ser lo que consideramos sensualidad. Por eso siempre a mis alumnos y alumnas les pregunto qué es para ti sensual. Porque si tú no tienes idea de las palabras, los adjetivos, ¿no? Los elementos que hacen que para ti algo sea sensual, independientemente de la sexualidad, ¿no? Del ámbito, todo puede ser sensual, todo puede ser erótico y todo puede ser sexual. De hecho, yo que tengo tanto banco de imágenes libres de copyright, evidentemente, es dificultades de tener patrones y elementos eróticos, sensuales y sexuales de hombres, ¿no? O de cuerpos más masculinos, o de cuerpos andróginos, o cuerpos que no den a conocer, ¿no? La genitalidad, que no sean meramente sexuales con los genitales. Sin embargo, con mujeres sí que tenemos el componente erótico, sensual y sexual. Os voy a poner un ejemplo. Estas son formas de diferentes relaciones de pareja, ¿no? Independientemente. ¿Qué pasa? Ellos son muy masculinos y ellas son muy femeninas, ¿no? Por ejemplo, ellos son muy masculinos y ellas son muy femeninas. ¿Qué pasa cuando llegas a la sensualidad? Que muchas veces los alumnos, si no han hecho ese trabajo de autoconocimiento y consciente, piensan que son vacíos de zonas de cuerpo que tienen que ser zonas erógenas. ¿Me estoy explicando? Es decir, ponen nombre de algo sensual en zonas erógenas, cuando algo erógeno ya es de por sí sensual y erótico y ya de por sí puede ser sexual. Lo que cambia es la intencionalidad, el significado, pero sobre todo la intensidad. Y cuando yo digo que esto es sensual o erótico, hago referencia a que yo tengo un imaginario, unos referentes, unos conceptos, unas imágenes, unos modelos, ¿no? Del cine, de la televisión, de la radio, de los cómics, de la prensa, de los libros, de lo que sea, que me hace rellenar esos huecos, pero no significa que esos sean mis huecos. Lo que deben hacer es promover que elementos que no sean los típicos y tópicos, porque esos ya son los que supuestamente nos han educado con independientemente de la educación sexual que hemos recibido. Porque de eso sí que estamos rodeados e imbuidos 24/7, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad? Pasar de ser sensual y no tener en cuenta que los pensamientos, las emociones y los cuerpos cambian, no son estáticos en el tiempo. Aprender a adaptarse a esos cambios, sean deseados o no, y normalizar la diversidad de las personas es fundamental, porque si no, iremos con la idea preconcebida de que un pecho tiene que ser un pecho y tiene que tener un pezón así, y es porque los referentes los tenemos así, ¿no? O porque yo me acerco a un pene y el glande tiene que ser de este tamaño, de esta forma y tiene que ser de este color, y no tiene por qué.
Hay tantos cuerpos, genitalidades y disposición del cuerpo como personas hay en el mundo. Y por eso es importante no tener como objetivo único la penetración y el orgasmo, porque si no, parece que las prácticas son menos, que el compartir ese espacio y ese tiempo juntos no es aprovechado, sino que si no llegamos al orgasmo y se hace mediante la penetración, no ha sido placentero. Cuando cualquier práctica, con conciencia de ambos y consentimiento de ambos, puede ser cualquier práctica placentera. ¿O no os acordáis de esos domingos estando así de ladito en el sofá, viendo una película o una serie con la mantita como ahora y disfrutar de ese espacio? Ese tiempo es de calidad. Ese tiempo puede ser sensual y puede ser erótico. Incluso puede ser sexual, sin el objetivo de que sea la penetración y el orgasmo. Por tanto, toda nuestra base se basa en el desarrollo de nuestra sensualidad y el erotismo porque facilita y consolida la comunicación de la pareja. Y muchas veces esa comunicación solo se puede dar en ese espacio, en el que creamos un espacio que seguro. ¿Para qué? Para establecer una relación sexoafectiva que, para crear vínculos. Esos vínculos nos llevan a quitar los automatismos, los tengo que y los debería. Y facilita que podamos seguir trabajando el erotismo, pero sobre todo que podamos ver el cuerpo desde la admiración, desde no la vergüenza, no ostras, no me he depilado, ostras, ahora en esta posición se me ve aquí el Michelin, ostras, qué incómodo que ahora en esta postura seguro que me ve esta marca que no me gusta, ¿no? Nuestros cuerpos cuentan nuestra vida, cuentan nuestra historia y cuentan cómo hemos llegado hasta aquí. Y qué bonito y qué rico es poder compartir con nuestra pareja o nuestras parejas el hecho de que eso lo podemos vivir conjuntamente en ese espacio de seguridad y en ese espacio donde podemos brindar mucho tiempo, mucha calma y muchas risas y mucho placer. Por tanto, a veces el placer solo hay que pensarlo, a veces el deseo solo hay que pensarlo y a veces solo hay que apagar el móvil. ¿Por qué? Porque el imaginario erótico, al igual que el deseo, no es espontáneo, no me viene de flash, ¿no? Se debe cultivar, se debe repensar, se debe sentir y experimentar para saber qué aspectos me conectan con mis deseos, con mis anhelos, con mis preferencias y sobre todo cuáles no. Porque si es un límite infranqueable, si a mí, por ejemplo, me cuesta mucho o no me gusta el sexo oral o el sexo anal, debo saber que no tengo por qué probarlo si no me gusta, sino que primero tengo que tener conciencia corporal y ver mis límites. Y luego, desde la información, el asesoramiento y el acompañamiento, no se trata de obligar a nadie, de verdad que no, ¿eh? Se trata de que pueda experimentar de forma individual si eso es una autolimitación o es un bloqueo, o por falta de información, o inseguridades, o que le han contado que yo todavía tengo muchas chicas jóvenes o mamás que quieren ser madres y dar a luz y tienen muchísimo miedo, no solo por el sexo, que dicen que es doloroso, no solo por el sexo, que no tiene por qué ser placentero, sino sobre todo por el momento del parto, ¿no? Y si van a ser víctimas de violencia obstétrica o no. Que estemos en el siglo XXI, con los avances que hay hoy en día. Evidentemente, un parto no es gratuito, ¿no? Tiene que haber dolor, porque tiene que haber un cambio corporal interno de la mujer para poder dar a luz, ¿no? El periodo expulsivo. Pero eso no tiene por qué ser traumático, eso no tiene por qué condicionar el resto de tu vida, y mucho menos tiene que condicionar según en qué momento del día, a qué hora o cuántas horas llevas dando a parto para que tú puedas luego continuar con tu vida sexual placentera o satisfactoria, ¿no? O sea, un tema del que no quieras volver a hablar. Entonces, todo esto nos lleva a desarrollar esa sensualidad y ese erotismo que implican la motivación. Motivación para conocernos, motivación para conocer, pero sobre todo motivación para no tener temas pendientes, los deberías y sobre todo comunicarnos. Porque la clave en todo proceso sexológico de pareja, pero en nuestro día a día, es permitirnos tener un espacio de sentir, sin obligaciones, sin miedos, sin supersticiones sin ahora te voy a leer lo que sea, ¿no? Las auras de... Vale, tenemos que basarnos en la ciencia. Todas las personas y los profesionales de la salud, la educación, tenemos que tener unos requisitos, pero sobre todo tener en cuenta que las personas no tienen por qué sentir lo mismo que estoy sintiendo, ni en el mismo modo, ni en el mismo lugar, ni la misma intensidad, ni puede que lo experimente de la misma manera.
Y por tanto, la base es compartir eso para enriquecernos desde nuestras diferencias, para conocer al otro, pero sobre todo el autoconocimiento. Esa parte de sexualidad no se basa en las prácticas sexuales, en las posturas, es lo que llevamos diciendo todo el rato. Pero muchas veces, se basa en un acercamiento de palabras, bien susurradas, bien escuchadas. A veces es solo notar que hay alguien al lado. No hace falta que el universo se pare para que nos demos cuenta y demos un toque de manos o nos cojamos de las manos. A veces sentir la presencia del otro nos calma todos nuestros miedos e inseguridades. Y no estoy hablando de dependencia, estoy hablando de confianza. Y muchas veces la respuesta sexual femenina se basa en solo una gráfica de lo que se debe esperar en una relación heterosexual. Ya, ¿y qué pasa con las mujeres trans? Con o sin cirugía afirmativa. ¿Y qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Y qué pasa con las mujeres bisexuales? ¿Y qué pasa con las mujeres lesbianas? ¿No? Su sexualidad no tiene por qué basarse en los patrones heterosexuales, ni sus prácticas tampoco. De hecho, la práctica que menos hacen las mujeres lesbianas es la de la tijera, porque además de incómoda, no es placentera. Requiere de un nivel de sincronía y flexibilidad que a veces tienes que ser gimnasta rítmica para poder hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a la realidad. ¿La realidad cuál es? Nos están pidiendo información sobre cómo poner sus cuerpos, ¿no? Sentirlos, ¿no? Y permitirse ser en un espacio vulnerable que te quitas tus capas de protección y te expones a la otra persona. Entonces necesitamos que la mujer se conozca, que sepa sus zonas de placer, no para el placer de la otra persona o del otro, sino por ella misma, para que sea autosuficiente por ella misma, ni por ello no busque vacíos en otra persona, que se los llene, nunca mejor dicho, ¿vale? Con primeras y segundas intenciones. El objetivo máximo es que conozcamos que las mujeres, nuestra fisiología y nuestra respuesta se basa en que en un Boeing 747 necesitamos una pista muy amplia, ¿no? Necesitamos un gran aparataje y tenemos unos compuestos y baterías y combustible muy grande, porque podemos dar vueltas en el mundo, transatlánticos, pero necesitamos unos tiempos, necesitamos unos espacios, mientras que el hombre, su respuesta es muy rápida, su respuesta es muy fisiológica y su respuesta es muy explosiva muchas veces. Por eso es tan visible la sexualidad del hombre, porque es externa, mientras que la genitalidad masculina, femenina, es interna. El hombre es como si la boa se hubiera comido ¿no? El elefante. Y es un helicóptero, sube muy rápido, tarda poco en subir, pero los vuelos son súper cortos, ¿no? Entonces, como se suele decir, todo lo que sube, baja. Y estas respuestas no es una ecuación de preliminares, sexo con penetración, eso no funciona, no funciona para nadie. Pero sobre todo, no todo lo que anticipamos a nivel sensorial, emocional, imaginativo, se termina convirtiendo en realidad. Y mucha gente se frustra en el proceso, porque le da vergüenza, le da miedo, tiene inseguridades, no sabe cómo decirlo a la otra parte. Entonces necesitamos la palabra consentimiento, pero sobre todo comunicación, porque estas iniciativas, evitando la penetración con el único objetivo del orgasmo o con el objetivo de llegar al orgasmo simultáneo, de que fuera un tantra, ¿no? eh, nos conectan y no pasamos a ser gimnastas de Kama Sutra. Sí, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que la persona sabe para siempre quién es. Y hay muchas personas que a través de la sexualidad pueden canalizar esos vacíos, esos miedos, esas inseguridades y esas lagunas respecto a cómo me puedo relacionar con los demás si no me conozco a mí mismo o a mí misma. Y no hay preliminares y luego hay sexo con penetración, ¿sí? No es líbido, es libido, porque si no estaríamos muertos, estaríamos insensibles. Y no hay disfunciones sexuales en términos de patologizar y medicalizar. Estamos hablando de que tenemos que compartir con los demás lo que deseemos compartir. Y deseemos compartir porque nos va a sumar, nos va a producir placer y nos va a producir goce, ¿no? Pero sobre todo, el ser, sentir, experimentar y compartir son la clave. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ser quienes somos con las personas, experimentar cosas que no nos podemos ni imaginar y sobre todo compartir un espacio
que nos hace únicos, nos hace visibles y nos hace irrepetibles para esa persona. Estamos creando recuerdos, estamos creando experiencias y estamos consolidando un vínculo que no tiene que ser para siempre, pero puede ser único. Entonces, desde esta sesión clínica, os abogo a que descubráis en qué sois diversos, en qué sois diferentes, en qué sois únicos y que sois irrepetibles. Y la pregunta es, ¿aprendemos juntos? Muchísimas gracias.